Mis hermanos, la vez pasada comenzamos la introducción de la carta a los tesalonicenses, viendo cómo el primer capítulo nos iba a mostrar las características de una iglesia ejemplar. Apenas leímos los 3 primeros versículos que nos hablan de la oración de agradecimiento de Pablo en relación a los tesalonicenses. Ahora, del versículo 4 en adelante, Pablo nos va a mostrar lo que hemos dicho y mencionábamos en la introducción, las características de una iglesia ejemplar. En la Biblia tenemos todo tipo de iglesias, pero Tesalónica fue una iglesia muy particular, como lo vamos a ver. Yo he dividido el tema que hoy vamos a tratar en 3 partes. La primera parte sería la actitud de los tesalonicenses ante el evangelio. La segunda parte sería el impacto del evangelio a los tesalonicenses. La tercera parte sería el evangelio en medio de dificultades. Y la cuarta parte sería el fruto del evangelio en los tesalonicenses. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, todo tiene que ver con el evangelio y la palabra de Dios. Los frutos que vamos a ver en esta iglesia son frutos de lo que puede hacer el Espíritu Santo con la poderosa palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar viendo, vamos a leer otra vez los versículos y vamos a ver estos 4 aspectos. Cómo recibieron los tesalonicenses la palabra, el impacto que tuvo esa palabra, el ambiente hostil en que fue sembrada esa palabra y el fruto de esa palabra. Eso nos va a enseñar y nos va a mostrar con una imagen muy viva lo que puede hacer la palabra de Dios también en nosotros. Entonces, dice ahí en el verso 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, Pablo podía decir que él conocía la elección de los tesalonicenses por Dios, por el fruto que ellos manifestaban. Ahora Pablo nos va a comenzar a contar la historia de la experiencia inicial de los tesalonicenses, mostrando cómo realmente su historia acreditaba la elección de Dios hacia ellos. Y dice ahí en el verso 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, cuando Pablo recuerda su visita, su viaje y su ministerio en Tesalónica, Pablo recuerda cómo la iglesia recibió el evangelio y el impacto que el evangelio tuvo en ellos. Antes de entrar en estos versos que nos muestran un poco ese impacto, vamos a ir al capítulo 2 que nos muestra la actitud de ellos hacia la palabra, que está muy relacionada con el impacto que tiene la palabra sobre ellos. Vamos a leer un versículo ahí en el capítulo 2, verso 13, donde Pablo, ya hablando de su ministerio, recuerda cómo ellos recibieron la palabra. Y eso nos va a hablar lo primero que decíamos ahora, la actitud de los tesalonicenses, no de todos, sino de la iglesia en Tesalónica hacia la palabra. Porque algo que vamos a ver en este versículo, y lo vemos en otros pasajes de la Biblia, como lo vemos en nuestra experiencia, es que la palabra de Dios nunca ha dejado de ser poderosa. Pero la palabra de Dios también tiene una eficacia según las personas que reciben la palabra de Dios. Jesús enseñó eso claramente, por ejemplo, en la parábola del sembrador. Según el corazón o el tipo de tierra, la semilla va a dar un fruto o no lo va a dar. Entonces lo que vamos a resaltar es el corazón o el tipo de tierra que fueron los tesalonicenses en relación a la palabra. Uno por experiencia puede viajar, visitar 10 lugares y la misma palabra no va a tener el efecto en los mismos lugares, o sea, en los mismos, de la misma manera en todos los lugares. ¿Por qué? Porque no todo el mundo recibe la palabra de la misma manera. Es más, podríamos decir que de todos los que estamos acá, la palabra no va a dar el mismo resultado en todos por la actitud con que recibamos la palabra. Entonces lo primero que vamos a ver es la actitud de los tesalonicenses hacia la palabra. Ahí en el capítulo 2, verso 13, Pablo dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Usted ve que Pablo siempre está dando gracias a Dios por esta iglesia, ¿no?
Dice que siempre que me recuerdo de ustedes no dejo de dar gracias. ¿De qué? Dice ahí, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. O sea que los tesalonicenses, al oír la palabra de Dios, como dice Pablo, no la recibieron como si fuera palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios. Eso es lo primero que vamos a ver. Una iglesia como Tesalónica es una iglesia que al recibir la palabra, aunque esa palabra sea traída por hombres, la iglesia entiende que la recibe de parte de Dios. Estos tesalonicenses escucharon el evangelio y vieron que el evangelio no era un mensaje de hombres, ni creado por hombres, ni maquinado por hombres, ni conocido por hombres, sino era un mensaje que venía desde el mismo cielo, del propio Dios, de la propia divinidad, del corazón de nuestro Padre Celestial. Los tesalonicenses, al ser una ciudad que estaba en medio de una ubicación donde era muy transitada, era muy común, hermanos, que llegara mucha filosofía de aquellas épocas y también mucha falsa religión. Ellos estaban acostumbrados a escuchar todo tipo de filosofías y de engaños religiosos, ¿sí? Era una cultura muy educada, muy religiosa y muy superficial y creía mucho en cosas falsas. Pero cuando ellos comienzan a escuchar a Pablo, a Timoteo y a Silas, ellos ven un contraste. Ellos ven que el mensaje que Pablo traía y sus compañeros no era un mensaje común. No era como escuchar a los filósofos, no era como escuchar a los sacerdotes paganos, sino que estos traían un mensaje diferente. Y ellos entendieron que el mensaje era de Dios. Entonces su actitud hacia el evangelio fue diferente a la que podríamos ver en otros lugares donde se predicó el evangelio. Y ese valor que ellos le dieron a la palabra de Dios también estuvo muy relacionado al efecto que la palabra tiene en nosotros. Podríamos pensar ya de una manera muy práctica, mis hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ¿cuál es la impresión que tiene nuestro corazón hacia lo que estamos escuchando? Venimos a escuchar a un hermano, sea fulano, sea sutano. Venimos a escuchar un mensaje más como el que escuchamos en un periódico, como el que vemos en televisión. Venimos a escuchar un conocimiento como el que podemos adquirir en una universidad, en un colegio, o de la ciencia. ¿Qué venimos a escuchar? Si nuestro corazón viene a escuchar a Dios, a reverenciar a Dios, a conocer a Dios, amar a Dios y a seguir a Dios a través de su palabra va a tener un efecto diferente en nuestros corazones. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la palabra? Eso es muy importante, ¿sí? Porque nuestra actitud hacia la palabra no solo habla de cómo nos sentamos, hermano, habla de todo lo que está detrás. Por ejemplo, un pasaje ahí anterior, ahí en el libro de Hechos, donde Dios se le aparece a través de un ángel en un hombre pagano, pero un hombre que tenía temor de Dios. Y el ángel le dice a este hombre: mira, manda a traer a uno que se llama Pedro, porque él va a traer un mensaje que te va a salvar a ti y a los tuyos. Inmediatamente este hombre, que era un hombre importante, reúne a sus principales soldados, manda a llamar a Pedro. Al saber que él va a escuchar un mensaje tan importante, él reúne a toda su familia, reúne a todos sus amigos, y cuando Pedro llega de un viaje largo, está toda una audiencia esperando el mensaje de Dios que va a traer salvación. ¡Cabum! ¿Qué sucedió ese día? Pedro comenzó a hablar y todos los que estaban ahí arrepentidos recibieron el Espíritu Santo, experimentando una gran transformación. Ellos estaban recibiendo, estaban deseosos de escuchar la palabra de Dios. Esa actitud hace la diferencia.
A veces uno va a lugares, hermano, donde realmente va a predicar la palabra y las personas están con una actitud de indiferencia, están con una actitud de no importarles lo que van a escuchar, están distraídos, están cansados, están llenos de pereza, su corazón está saturado de otras cosas que su corazón no tiene lugar para la palabra de Dios. Poco se puede hacer en un ambiente así. Y eso debería llevarnos a preguntar, hermanos, cuando nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, ¿a quién vinimos a escuchar? ¿Con qué actitud venimos a escuchar? ¿Sí? A veces uno dice, bueno, las personas le dicen, no, es que el hermano Pablo, si usted viene a escuchar al hermano Pablo, está perdido, hermanos. Porque realmente no venimos a escuchar ni al hermano tal, ni al hermano tal, sino venimos a escuchar a Dios a través de su sagrada palabra. Y deberíamos venir con toda la disposición, con toda la alegría, con todo el anhelo. ¿Sí? A veces no hay esa actitud. Somos indiferentes, llegamos tarde, somos descuidados, estamos hablando por el celular, estamos pensando en el almuerzo. Entonces, definitivamente la actitud del corazón, hermano, va a hacer que esa palabra tan preciosa y tan poderosa pueda que no tenga ningún efecto en nuestras vidas. Aunque oigamos, va a suceder como decía el profeta, no oímos. Aunque vemos, no vemos, porque nuestro corazón se ha endurecido. Dios nos enseñe a través de los tesalonicenses y su actitud, su disposición, su anhelo para aprender de cómo Dios puede trabajar. Dice ahí de que cuando recibiste la palabra de Dios, esa palabra recibisteis. Esa palabra recibir no solo significa oír, tiene un significado más amplio. Significa oír con el corazón, oír con atención. También saben qué significa oír con seriedad. Eso es muy importante, hermanos, porque a veces nosotros oímos y creemos que cuando se nos habla la palabra de Dios es una opción. O sea, yo puedo creerla o subestimarla. No, hermanos. Si es la palabra de Dios, es la palabra de Dios definitiva, autoritaria. O sea, yo no puedo escoger entre qué cosas Dios dice y qué cosas no me gusta de lo que Dios dice. Recibir significa abrir mi corazón con toda solemnidad y seriedad a lo que Dios me está hablando. Tal vez esa falta de recibir la palabra hace que muchos de nosotros a veces pequemos contra nuestra propia alma. A veces nosotros escuchamos mensajes, por ejemplo, que necesitamos santificarnos, que necesitamos perdonar, que necesitamos amar a nuestro esposo, que necesitamos educar a nuestros hijos, y nosotros pensamos que es una opción. No es una acción. Si usted menosprecia la palabra, usted está aborreciendo su alma y usted va a ver las consecuencias de aborrecer la palabra. No es una opción, hermano. Dios no habla jugando. Dios no habla por hablar. Todo lo que dice su santa palabra es sí y amén. Y el único camino verdadero y sano para nuestra alma es doblegarnos y decir sí y amén. ¿Sí? Pero a veces nosotros pensamos, como cuando viene mi hija y me dice algo, yo le puedo decir sí o no, pero es mi hija, es su palabra. Pero cuando Dios viene a hablarnos, usted no puede decirle sí o no, hermano. Es la palabra de Dios. No está tratando usted con otro hombre. Está tratando con el Señor del cielo, del universo. Y la palabra hay que recibirla como si Dios nos estuviera hablando. ¿Sí? Hay gente que a veces nosotros tenemos temor de los hombres. Estos días hablábamos con alguien que decía, no, hermano, yo quiero hablar, pero no quiero con el hermano tal, y el hermano tal no quiero hablar porque, no. Y yo pensaba, si nosotros tuviéramos ese temor hacia la palabra de Dios y ese respeto a lo que Dios dice en su palabra, como lo tenemos hacia otras personas, definitivamente nuestra vida sería diferente, ¿no, hermanos? Cuando usted lea su Biblia, hermanos, usted debe ser consciente que no está leyendo cualquier libro. Está leyendo la santa palabra de Dios con toda su autoridad, con todo su poder y con toda su gloria.
Ahora, claro que ese recibir la palabra de Dios, dice ahí, recibisteis las palabras de Dios que oísteis de nosotros. Hermano, la palabra de Dios es de Dios, pero viene a través de hombres. Eso también debemos entenderlo, ¿sí? Dios no envió ángeles. Dios hubiera podido hacer ese trabajo a través de ángeles o de otros instrumentos, pero Dios escogió que el evangelio llegara a través de hombres. Pero no es la palabra de hombres, ni debemos exaltar a los hombres, ni lo más importante son los hombres, sino el mensaje. Y dice ahí, la cual recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y mire lo que dice Pablo, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea, Pablo veía que esa palabra de Dios poderosa, cuando se recibía de todo corazón, esa palabra actuaba. O sea, la palabra de Dios no es inerte, hermanos. La palabra de Dios tiene un poder en sí misma. La palabra de Dios no es como las palabras de los hombres. Porque las palabras de los hombres, como decimos muchas veces, se las lleva el viento. Las palabras de los hombres son de hombres. Pero la palabra de Dios tiene una evidencia. La palabra de Dios tiene un actuar. La palabra de Dios tiene un poder ¿en quiénes? En los creyentes. Y eso es muy importante porque también recibir quiere decir que somos creyentes. Y cuando creemos en esa palabra actúa. A veces cuando uno se encuentra con una persona que tiene muchas dudas, que tiene mucha inconformidad, por ejemplo con el Evangelio, por ejemplo con Jesucristo, por ejemplo con su experiencia cristiana, muchas veces uno puede pensar, claro, la duda puede ser falta de conocimiento, el conocimiento de la verdad nos hace libres, pero muchas veces también es que nuestro corazón caído esconde en una apariencia de piedad su incredulidad. Ay, hermano, es que yo no puedo creer. Eso es una evidencia de un corazón caído. Porque definitivamente la palabra no solo hay que recibirla, sino hay que recibirla con fe, con convicción, creyendo que lo que Dios dice es verdad. Aunque con nuestros ojos no veamos las cosas, como dice Pablo de Abraham en Romanos 5, que él se fortaleció en Dios, creyendo en Dios contra esperanza. O sea que él no veía lo que creía, pero la palabra de Dios fue tan segura para Abraham, que Abraham se fortaleció en la palabra y no se basó en sus sentimientos o en su corazón engañoso. Eso es bien importante. La palabra de Dios es amén, es segura y es digna de confianza. Es un gran pecado contra nuestra alma dudar contra lo que Dios ha dicho. Dudar contra lo que Dios ha prometido. Dudar contra lo que Dios ha hablado. Entonces, como dice el autor de Hebreos, no seamos incrédulos, hermano. No seamos incrédulos, porque el pecado de la incredulidad también afecta el poder de la palabra de Dios en nuestra experiencia. Yo debo recibir la palabra, según lo que me están mostrando los tesalonicenses, con fe, porque la palabra actúa y tiene un poder en nosotros. A veces los hermanos sienten que la palabra llega como un bate que los golpea y los manda por allá. Pero la palabra no viene a golpearnos, viene a capacitarnos. La palabra no viene a descalificarnos, viene a producir aquello que nos está hablando. La palabra actúa, hermanos, y eso es precioso. Si usted y yo y nosotros nos disponemos para la palabra de Dios, la misma palabra de Dios puede hacer tantas cosas en nosotros. La palabra de Dios es tan poderosa que Jesús la compara con una semilla. Pero esa semilla, cuando cae en buena tierra, hermano, puede dar tantísimo fruto, tanto fruto que usted no se lo imagina. Y así en su vida y en mi vida, si la recibimos con fe. Ese corazón dudoso, hermanos, ese corazón que no cree, que
que menosprecia lo que Dios hace, es un corazón que está lleno de piedras. La piedra es una incredulidad que va a ahogar lo que usted está oyendo. Entonces los tesalonicenses recibieron con la palabra de Dios con fe. Y dice Pablo que esa palabra actuaba en los creyentes. Y no solo en los creyentes, Pablo le dice a los colosenses que por donde llegaba esa palabra, la palabra llevaba fruto y crecía en los que creían. Entonces, hermanos, los tesalonicenses fueron un tipo de creyente o un tipo de iglesia que fue abierta a la palabra como palabra de Dios y que creyó en lo que oyó. Eso es lo primero que vamos a ver. La actitud de los tesalonicenses hacia la palabra. ¿Cuál es nuestra actitud? Por el contrario, pensamos que lo que nos están hablando, no, es que se lo están inventando los hermanos. Es que esos también son como exagerados. Uno puede tomar literalmente todo lo que dice la Biblia. Entonces comenzamos a dudar de la palabra de Dios. O también escuchamos y somos incrédulos. Hay gente que comienza a escuchar la palabra y dice, eso es para fulano, eso es para sutano, pero esto no es para mí, no es que yo soy tan pecador. Yo soy tan malo, yo soy tan... Hermano, usted se está mirando a usted y no está mirando la palabra. La palabra de Dios tiene un centro y no somos nosotros, es Cristo y este crucificado, resucitado, ascendido y ahora exaltado. Y ahora todos los que se rinden a ese evangelio, esa palabra puede actuar y producir muchas cosas en nosotros. Entonces lo primero que vemos aquí es la actitud. ¿Con qué actitud venían los tesalonicenses? ¿Cómo ellos recibieron a Pablo después de esas 3 semanas? Solo 3 semanas. Pero la palabra fue tan impactante que esas 3 semanas de escuchar la palabra de Dios cambiaron para siempre la historia de estos hombres y mujeres. Hermanos, Dios puede hacer una cosa tan maravillosa con su palabra de la manera que nosotros no nos imaginamos. Ahora vamos a ver el impacto que tuvo esa palabra en ellos. Dice ahí en Tito 1, verso 5. Dice, pues nuestro evangelio no solo llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí Pablo nos dice el impacto que la palabra tuvo. Algunos intérpretes pueden ver este pasaje de 2 maneras, que cuando Pablo predicaba, su predicación tenía poder a través del Espíritu Santo y tenía certidumbre. Pero también podemos ver, por otro lado, seguramente eso también se puede interpretar así, que eso causó la predicación del Evangelio en los creyentes. O sea, ellos fueron personas que tuvieron plena certidumbre porque al oír el mensaje, el Espíritu estaba operando, manifestando el poder de la gracia de Dios, penetrando en el corazón de ellos y trayendo fe. Lo que es bien importante de ver en este pasaje, hermanos, es que la palabra de Dios, para que sea eficaz, debe haber una intervención poderosa del Espíritu Santo para que esa palabra traiga certidumbre. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros comenzamos a predicar la palabra, nuestra confianza no debe estar en nuestra humana sabiduría. Pablo, cuando habla de poder, no está hablando de algo propio de él. Porque a otra iglesia, a los corintios, Pablo les decía que cuando estuvo entre ellos, estuvo con mucha debilidad. O sea, Pablo, a veces nosotros nos imaginamos a un Pablo muy fuerte, muy capaz en sí mismo, pero es diferente el testimonio de él. Pablo decía que a veces estaba con mucha debilidad y con mucho temor. O sea que Pablo en sí mismo no se veía capaz. Pero cuando Pablo comenzaba a predicar el evangelio, Pablo se daba cuenta que aquel que lo había enviado, el Espíritu Santo, respaldaba las palabras de Pablo de tal manera que el poder de Dios operaba a través de la predicación en el corazón de los hombres, trayendo seguridad, certidumbre, fe y confianza. Estos son temas, hermano, que parece ser que el Señor quiere que escuchemos bastante, porque el libro de Hechos nos está resaltando estos asuntos.
Hemos visto en el libro de Hechos, hermanos, que necesitamos urgentemente la operación y la obra del Espíritu Santo cuando predicamos, porque no es una obra natural. Hay trabajos naturales. Hay trabajos que son de carácter espiritual y en esos naturalmente nosotros somos insuficientes. Entonces necesitamos como Spurgeon, que cada vez que él se iba a subir al púlpito a predicar, iba caminando: Señor, creo en el Espíritu Santo. Señor, creo en el Espíritu Santo. Señor, creo en el Espíritu Santo. Porque nuestro hermano estaba convencido que sin la obra del Espíritu Santo estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Necesitamos hombres como Pablo, Silas y Timoteo, que cuando hablen, Dios a través de su Espíritu use sus palabras para traer seguridad y convicción en el corazón de aquellos que oyen. Necesitamos una predicación viva, ¿cierto, hermanos? Necesitamos una predicación llena del Espíritu Santo. Como lo recordaba Johan la vez pasada en Hechos, en la mutualidad, hablando de John Wesley. John Wesley decía: póngale fuego a su sermón o eche su sermón al fuego. Necesitamos una predicación viva de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no son solo palabras, ¿cierto? La palabra de Dios es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Entonces, el fruto de una palabra predicada de manera poderosa y el pueblo que está receptivo y dispuesto y con el deseo de oír esa palabra que viene de parte de Dios, resulta en que hay, como dice ahí el pasaje, plena certidumbre. ¿Qué significa plena certidumbre? Los tesalonicenses tuvieron plena seguridad, plena confianza. Los tesalonicenses estuvieron convencidos por la predicación de la palabra, y esa palabra trajo una fe robusta. Lo que dice Pablo en Romanos. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dios, a través del Espíritu Santo, ungió a estos hombres para que cuando predicaran en Tesalónica, la iglesia, al recibir la palabra de Dios, tuviera una profunda convicción. Eso es muy importante, hermanos. Necesitamos ser creyentes plenamente convencidos, seguros. A veces hay mucha duda, ¿cierto, hermanos? A veces hay mucho temor. Bueno, la palabra es la que trae fe, certeza, seguridad, convicción y certidumbre. Entonces, vemos que estos tesalonicenses, al recibir la palabra como de Dios, y Dios al usar a Pablo y a estos misioneros, al hablar la palabra trajeron mucha convicción, mucha certidumbre. Ahora, lo tercero que decíamos, el ambiente en el que se dio este trabajo. Dice ahí el verso 6. Y vinisteis a ser, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces vemos que Pablo predicó la palabra, la iglesia recibió esa palabra como de Dios, y el ambiente en el que se recibió la palabra es algo que también nos resalta Pablo. Estos hermanos recibieron la palabra en medio de mucha tribulación. O sea, no fue que de pronto Pablo fue invitado a una conferencia a la iglesia de Tesalónica. Entonces estuvo durante 3 sábados predicando, hospedado en un hotel, se acabó la conferencia y Pablo se devolvió a la ciudad donde él vivía. No. Si usted lee el libro de Hechos, cuando Pablo comienza a predicar y la gente comienza a creer en la palabra de Dios, se levantó mucha hostilidad. Podemos leerla ahí en Hechos, así rápidamente para ver un poco cómo fue el asunto. Hechos 17, verso 5. Dice ahí que entonces los judíos que no creían, teniendo celos,
Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jackson, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jackson y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jackson ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. O sea, imagínense que cuando estos tesalonicenses comenzaron a creer, los incrédulos, llenos de celo, alborotaron la ciudad. O sea, no fue algo que el familiar comenzó a hablar mal contra usted. No fue que le pasó esto cuando venía para la reunión. Fue algo más. Un alboroto total de la ciudad, tanto que contrataron hombres malos y una turba como una especie de sedición contra los cristianos, y al no encontrar a Pablo llegaron a la casa de los hermanos, cogieron a varios, los golpearon y los llevaron para ser juzgados. Pero yo no creo que ninguno de nosotros tal vez ha tenido esa experiencia, ¿cierto? Fue la palabra en medio de un ambiente muy hostil. La gente los aborreció, la gente los desacreditó, la gente los calumnió, la gente comenzó a hablar mal de ellos. Pero Pablo nos dice que estos cristianos, a pesar de eso, recibieron la palabra con gran alegría. Hermanos, a veces nosotros pensamos que la vida cristiana, y los hermanos llegan y dicen: ay no, yo quiero reunirme con los hermanos porque la palabra es buena, nos habla, y es tan precioso la comunión. Y uno le dice: espere, mi hermano, porque hay otros ingredientes que faltan en esa conversación. Y uno de esos ingredientes que siempre faltan en esa conversación es el sufrimiento. Y a veces no es el sufrimiento solo que tiene que ver con una persecución externa. El sufrimiento es parte de la vida cristiana, hermanos. Y a veces Dios va a probar lo que oímos a través de las pruebas. Entonces, si no vienen problemas con los de afuera, vienen problemas con la familia. Entonces, si no vienen luchas con ciertas circunstancias, pasan circunstancias entre los hermanos. Entonces, si no viene una situación así, vienen problemas de salud. Bueno, hay muchas maneras en que la palabra, cuando es sembrada, se prueba. Uno como que con el tiempo se aprende a ver eso, hermanos. Dios está haciendo algo, Dios está añadiendo, Dios está enviando su palabra. Ay, Dios, vienen las circunstancias. Ay, vinieron los problemas. Ay, viene esto. Y eso comienza a ser un desgaste. Si no entendemos que también hace parte del propósito de Dios. Dice aquí que lo que hizo a los tesalonicenses tan firmes en medio de la tribulación, ahí en Timoteo 1:6, Tesalonicenses, dice que vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. O sea que los tesalonicenses no se escandalizaron con los sufrimientos. ¿Por qué? Porque ellos habían visto esos sufrimientos en Pablo y sus compañeros, y habían visto esos sufrimientos en el Señor. De tal manera que cuando recibieron la palabra y la gente se alborotó para perseguirlo, ellos recordaron: a mi Señor también lo persiguieron, a mi Señor también lo odiaron, a los apóstoles también los desacreditaron, a los apóstoles también los apedrearon. ¿Por qué a nosotros no? Entonces, en vez de escandalizarse, imitaron a Pablo y a los apóstoles, imitaron al Señor. Yo me imagino llegando Pablo a predicar en Tesalónica y comienzan los creyentes a creer y se le acercan a Pablo: Pablo, ¿y cómo son tus viajes? Bueno, venimos de Filipos, ahí estuvimos predicando, expulsamos un demonio y después terminamos en la cárcel y nos azotaron. ¿Sí? Pero allá estábamos dándole gracias a Dios y cantando. Entonces los hermanos decían: oye, estos hombres hablan un mensaje por el cual es digno sufrir. Estos hombres hablan un mensaje por el cual es digno pagar un precio. Estos hombres hablan de un Salvador que murió y se sacrificó, se humilló, soportó golpes, que lo escupieran, que blasfemaran de Él, por salvarnos. Hermanos, ese es el ejemplo de Cristo. Cristo no fue un hombre exitoso en este mundo. Cristo no fue un hombre aplaudido en este mundo.
Cristo no tuvo ni dónde recostar su cabeza en este mundo. Necesitamos aprender del ejemplo de Cristo y de sus apóstoles. Así cuando venga el sufrimiento, que a veces es tan pequeño en nuestra vida, hermano, no nos vamos a escandalizar. He visto hermanos que han salido por esa puerta porque un hermano les hizo algo y Kabul nunca pudo perdonar en su corazón. A Cristo lo escupieron literalmente, hermanos. Entonces a veces nosotros tenemos un ideal de vida cristiana ajena a Cristo, ajena a los discípulos de Cristo y ajena a la enseñanza de la palabra. Pero cuando nosotros vemos el sufrimiento, como dice ahí Pablo, podemos imitar. Los tesalonicenses, al venir la prueba, ellos ya sabían que así era la vida cristiana. Ellos sabían que era normal que se pasara por eso. Tanto que dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. A veces nosotros queremos recibir la palabra bien tranquilos, hermanos, bien cómodos. Pero a veces Dios no lo permite, a veces sí, por su misericordia. Y tal vez porque Dios conoce nuestra incapacidad de soportar cierto sufrimiento, nos lleva a un ambiente muy cómodo para recibir. Mientras maduramos y nos pasa de pronto más adelante por pruebas. ¿Saben qué pasó en Jerusalén, hermanos? Basándonos en este pasaje que dice que estos recibieron con gozo del Espíritu Santo la palabra en medio de la tribulación. Para aquellas iglesias y para aquellos cristianos, sufrir no era una vergüenza, sino era una alegría, hermanos. Ahí en Hechos, si usted lo quiere leer conmigo, en el capítulo 5, verso 40, los apóstoles fueron llamados por el concilio en Jerusalén. Ese mismo concilio que ayer nuestro hermano recordaba que había crucificado al Señor, ese mismo concilio que había sentenciado al Señor, y los amenazaron, los azotaron. Y mire lo que dice el verso 41, podemos leer desde el 40. Dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Imagínense, los llevan a la cárcel, los azotan y los amenazan. Bueno, los vamos a dejar salir, pero no hable más. ¿Sí? Los vamos a dejar salir, pero no congréguese más. Lo vamos a dejar salir, pero no ore más. Lo vamos a dejar salir, pero no lea la Biblia más. Lo vamos a dejar salir, pero... ¿sí? El diablo siempre quiere amenazarnos, hermano. El diablo siempre quiere llevarnos a hacer cosas, a evitar hacer cosas que debemos hacer. Entonces dice ahí el pasaje, y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos. ¿Por qué? De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea, estos cristianos, los apóstoles en este caso, entendían que era un privilegio haber sido tenidos dignos por causa del Señor y padecer por causa de su nombre. Hermanos, si tal vez este tipo de persecución hubiera venido a la iglesia de Corintio, el asunto hubiera sido diferente. Porque la iglesia de Corintio en su inmadurez no hubiera podido soportar la tribulación, hermano. Muchas veces Dios permite pruebas y sufrimientos porque Él sabe que aquellas personas que van a pasar por eso son dignas de esos sufrimientos por amor de su nombre. Lastimosamente, muchos de nosotros sufrimos por nuestros pecados, por nuestras malas decisiones. Pero qué bueno sería escuchar un testimonio de hermano, estoy sufriendo porque estoy predicando. Estoy sufriendo porque me estoy consagrando. Estoy sufriendo porque estoy amando sin reservas. Estoy sufriendo porque me estoy entregando. Muchos no somos dignos de sufrimiento, hermano. Muchos ni pasamos por ciertas puertas porque ni podríamos, hermano. Los tesalonicenses eran una iglesia capaz de sufrir la hostilidad, capaz de gozarse en la tribulación, capaz de crecer y madurar en días difíciles. Y eso a veces Dios no se lo concede a todos. ¿Usted no le ha pasado que usted tiene 5 hijos y usted sabe que de esos 5 hay 4 a los que usted no les puede poner responsabilidad porque son... Y de esos 5, pero usted sabe que hay uno que ese es el... Y usted lo pone lo difícil, ¿no? Porque usted sabe que ese es el que le va a responder aunque sea difícil. Bueno, a veces Dios le permite eso a ciertos hijos suyos.
les concede el privilegio de sufrir por Él. Entonces, cuando usted esté sufriendo por Él, gócese, hermano, y alegre, porque es un privilegio que no le pasa a todos. Decía Zugel, yo me siento mucha tristeza porque veo que la mayoría de personas sufren por cosas que no tienen sentido. Pero cuando usted sufra por Cristo, hermano, tal vez esa es una de las mejores honras que Dios le permite a alguno de sus hijos, padecer por su causa. Y esta iglesia padeció. Hermano, ahora bueno, sí, claro, esta iglesia está en un ambiente donde fácilmente la gente se levantaba, el gobierno, persecución. Pero a veces Dios nos permite sufrir de otras maneras. A veces Dios nos permite sufrir el pecado de otros, sufrir el aborrecimiento de otros, sufrir por convicciones, por la fe, por creer. A veces hay momentos donde las personas no nos entienden. Yo recuerdo que cuando yo me convertí de manera muy particular, el Señor a mí me habló unas palabras que yo entendí que el Señor me estaba llamando al ministerio, hermanos. Y ustedes vieran, mi familia hablaba, la iglesia hablaba, todo el mundo hablaba mal de mí, porque la gente pensaba que era un vago. Pero yo tenía seguridad que el Señor me daba, y sufrí vergüenza como por unos 7 años, hermano. Así vergüenza, de que yo estaba leyendo, estudiando, preparándome, y las personas me decían, venga, ¿usted no piensa hacer nada de su vida? ¿Usted no piensa trabajar? Ser responsable, y así humillaciones directas. Yo decía, pues si ese es el pago y el costo de nuestro ministerio, aleluya, el Señor nos está permitiendo sufrir vergüenzas por Él. Ahora sufrimos de otra manera, ¿sí? Ahora sufrimos por culpa de ustedes, de muchos. Y, Señor, tú me has tenido por digno de soportar estas cosas, Señor. A veces no quisiera, pero el Señor nos tiene por dignos de estas cosas. Bueno, hay muchas maneras de sufrir por la causa del Señor. Sufra por el evangelio, mi hermano. Sufra por la salvación de sus hijos. Sufra por la santidad de su familia. Si tiene que sufrir por congregarse, sufra. Tiene que sufrir por leer la palabra, tiene que esforzarse, tiene que sacar tiempo. Sufra, hermanos. A veces a mí me escriben estudiantes, hermano, es que para poder leer me toca levantarme más temprano. Pues levántese temprano y sufra. Es que para poder, pues sufra. Esa es una característica de los verdaderos discípulos del Señor, hermano. Sufrimiento, sacrificio, compromiso, lágrimas por esto. Estos cristianos, y lo hacían, hermano, con alegría. Si tiene que sufrir, sufra, pero sufra con alegría. Gócese en sus sufrimientos, hermano. Gócese en lo que le toca padecer por Cristo, por los suyos. Gócese en el sacrificio. Todo sacrificio y todo sufrimiento en la causa del Señor tiene fruto, hermanos. Tiene recompensa. Si tiene que sufrir, sufra, hermano. Si tiene que pagar el precio, páguelo. Si tiene que poner la otra milla, póngala. Si tiene que caminar la segunda milla, camínela. Aprenda a los tesalonicenses que en medio de todo eso, esos no se avergonzaron. No se callaron, hermano. Después de ese escarnio público, salieron a predicar. Porque ellos tenían un amor verdadero y genuino por Cristo. Entonces la iglesia tesalónica nos va mostrando, ¿no? Dice, de tal manera, mire qué ejemplo el de los de tesalonicenses, ahí en el 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, la vida, la consagración y el precio que pagaron los tesalonicenses hizo que ellos se volvieran ejemplo a todos los que habían creído y a nosotros, ¿no, hermanos? Esa palabra ejemplo en el griego también se puede traducir modelo, es tipos, que también se puede traducir copia, imagen, patrón, arquetipo o ejemplo. Dios nos deja ejemplos para que sigamos las pisadas de otros. Hay ejemplos que no debemos seguir, hermanos, ¿sí? Pero hay ejemplos que debemos seguir, los ejemplos buenos. Y Tesalónica para nosotros como iglesia es un ejemplo, hermanos. Y Dios los dejó para eso. Que nosotros digamos, oh Señor, yo quiero esa fe, yo quiero tener ese corazón, yo quiero tener esa disposición, yo quiero tener esa vida. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí nos damos cuenta que no importa los sufrimientos.
Dios nos puede ayudar a que su palabra sea recibida con mucho gozo en medio de los sufrimientos. Y que en medio de los sufrimientos, como el último punto que vamos a ver, demos fruto. Eso es algo también tremendo, hermanos. Que la iglesia no solo recibió la palabra en medio de mucha hostilidad, sino que la iglesia dio fruto. Mira cómo lo dice el verso siguiente, ahí en el 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Como decíamos, Tesalónica estaba en un punto crucial, hermano. Era una ciudad de comercio, era la capital de aquella región. Entonces, muy posiblemente muchos de esos hermanos eran comerciantes, muchos de esos hermanos eran personas que iban de aquí para allá. ¿Sí? Usted se da cuenta que es curioso, hermano, que en la Reforma Protestante el instrumento que Dios usó para regar la escritura, sí, claro, fueron grandes predicadores, pero Dios usó mucho a los comerciantes. Porque en su manera de viajar, en su manera de vender cosas, comenzaron a meter Biblias, comenzaron a meter libros, comenzaban a hablar donde llegaban y así se expandía el evangelio en todo lugar. Así eran estos tesalonicenses. Ellos están en un punto clave y por donde iban comenzaron a predicar la palabra del Señor. De tal manera que dice Pablo, no solo en Acaya y Macedonia, sino que también en todo lugar. Cuando hay una iglesia que recibe la palabra de Dios, guarda la palabra de Dios, sufre por la palabra de Dios, también va a ser una iglesia que predica la palabra de Dios. Tremendo, ¿no, hermanos? Tremendo, porque estos eran hermanos prácticamente nuevos creyentes. Pero por donde iban, las personas que Dios les ponía, los viajes que hacían, su trabajo, en todo momento estaban predicando. Tanto que cuando Pablo llegaba a algún lugar decían, sí, Pablo, hemos escuchado. Aquí vinieron los tesalonicenses y nos contaron cómo tú te condujiste entre ellos y también el mensaje que les compartiste. ¿Sí? Tanto Pablo que dice Pablo que no tenía necesidad de hablar nada. Imagínense, una iglesia misionera, una iglesia que dio mucho fruto. Y hay una frase que a mí me parece maravillosa en este pasaje. Dice, también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Miren esta frase, hermanos. Uno piensa que la fe es algo muy limitado, pero aquí Pablo dice, hermanos, es que su fe, su convicción, su evangelio, lo que ustedes han creído, se ha extendido. Y qué cosa tremenda, ¿no, hermanos? Porque Dios quiere que esa fe que hemos recibido, que hemos creído, se extienda, ¿sí? Se ensanche, llegue a otros lugares, llegue a otras personas. De verdad que Dios quiere cristianos que hablen, hermano, que no se avergüencen, que estén dispuestos a sufrir, que estén dispuestos a hablar. Una fe que se extiende. Hermanos, la fe viva tiende a extenderse. La fe muerta tiende a apagarse. Hay iglesias que cuando usted las mira, en vez de extenderse, se están apagando. En vez de fortalecerse, se están debilitando. Hay iglesias que en vez de avanzar, están retrocediendo. Hay varias en la Biblia y también en la historia. Pero los tesalonicenses no, hermanos. Su fe se extendía. Y a veces deberíamos preguntarnos, ¿cuánto ha crecido nuestra fe? ¿Cuánto ha avanzado nuestra fe? ¿Cuánto se ha extendido nuestra fe? ¿A cuántos ha llegado nuestra fe? No, era una iglesia que su fe, esa frase de Pablo, ¿no? Pablo decía a los corintios que ellos eran estrechos. ¿Te ha leído eso? O sea, los corintios eran ensimismados, personas que vivían para ellos mismos. Los tesalonicenses eran personas que estaban creciendo y creciendo y creciendo. Entonces nos muestra que la palabra, cuando llega de manera poderosa, ella va a dar fruto. Ella nos va a hacer a nosotros mensajeros de ese evangelio. Ahora, no solo en lo que hablamos,
Ahora Pablo nos va a decir que hubo un fruto, no solo en que se extendía el mensaje, sino hubo un fruto porque hubo un cambio de vida en los tesalonicenses. Ahí dice en el verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando la palabra de Dios da fruto en la vida de unas personas, de una iglesia, de una familia, ella no solo nos lleva a ser mensajeros de un mensaje, sino que esa palabra nos lleva a cambiar de vida. Pablo dice aquí que los tesalonicenses se arrepintieron de su servicio y devoción a los ídolos y comenzaron a servir al Dios vivo. Hubo un cambio. Antes ellos servían a los ídolos en el paganismo y en toda su oscuridad. Ahora ellos se convierten al evangelio, hablan del evangelio y la gente dice, mire cómo dejaron a los ídolos para servir al Dios vivo. Conocer la palabra de Cristo, conocer a Cristo también significa abandonar cosas, hermano. Y significa abandonar cosas que tienen que ver con nuestro pasado pecaminoso, religioso y falso. ¿Cuáles eran los ídolos de aquella época? Son los mismos ídolos de nuestra generación, de manera diferente, pero son los mismos ídolos. Esos hombres adoraban el dinero, esos hombres adoraban la inmoralidad, esos hombres adoraban el placer, esos hombres adoraban el éxito, esos hombres adoraban una cantidad de dioses falsos. Nosotros también, ¿no? Antes de convertirnos, ¿qué adorábamos? Bueno, algunos adorábamos el Dios de la lujuria. Antes algunos adorábamos el Dios del placer, el Dios del alcohol, el Dios de la mentira, el Dios del dinero, el Dios de la hipocresía, el Dios de la infidelidad. ¿Cuántas cosas adorábamos? ¿Cierto? Espero que adorábamos. Porque cuando la palabra llega a una vida, esa vida es transformada, hay un cambio. Antes adorábamos esto, ahora adoramos esto. Antes servíamos a nuestros deseos, a nuestros pecados, a los ídolos de este mundo, a la falsa religión, y pasamos de estar en una situación de engaño y oscuridad por el evangelio y la palabra de Cristo a servir ahora al Dios vivo y verdadero. Y ambas son verdades, abandono y servicio. No solo abandono, porque algunos se conforman con, no hermano, ya no tomo. No, hermano, ya no peco. No, hermano, ya eso no es mi Dios. Eso es una parte. La otra parte es y servir al Dios vivo. Ahora, tampoco sería coherente servir al Dios vivo mientras todavía me deleito en mis ídolos. ¿Cierto, hermanos? Es muy importante que el evangelio traiga, hermanos, consagración. El evangelio, cuando llega de manera poderosa, trae arrepentimiento, abandono de pecados, abandono de ese tipo de vida contraria a Cristo. De tal manera, como dice aquí, que os convertisteis de los ídolos a Dios, del pecado a Dios, del mundo a Cristo, del mundo a lo santo, ¿no? Una conversión. A veces uno se da cuenta que hay cristianos que prácticamente no pueden tener ningún tipo de servicio, su fe no avanza porque todavía están sirviendo a los dioses falsos. En su casa todavía está el altar de, en su casa todavía está el altar de, en su casa todavía está el altar de. Póngale el de que teníamos antes. A veces el altar que está en nuestras casas se llama entretenimiento. El otro altar que está en la casa de nosotros todavía es avaricia. El otro altar que está bien allá escondido detrás del cuarto, así bien escondido, se llama lujuria. Y esos ídolos no nos dejan avanzar, hermanos. Esos ídolos no nos dejan servir al Dios vivo. Entonces, hay un arrepentimiento que nos lleva a dejar unas cosas, pero también nos lleva a servir. La gente decía, oiga, esos tesalonicenses, ¿cómo sirven a Dios? Tremendo, ¿no, hermanos? Que había un testimonio de las personas que esta iglesia se había entregado al servicio total del Dios vivo. ¿Y por qué? Dice ahí el verso siguiente. Porque ellos tenían una esperanza, hermanos. ¿Cuál era la esperanza?
y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Por qué vivían estos tesalonicenses de tal manera? Porque ellos tenían la esperanza de ver venir al Señor de los cielos. Entonces, mientras ellos estaban en esta tierra, eran bien diligentes, porque sabían que los días eran cortos. Nosotros debemos aprender de la oración de Moisés, hermano. Señor, enséñanos a contar nuestros días antes. Porque, hermano, usted está aquí hoy, además, uno a veces ve los jovencitos y no, yo tengo tiempo. Tiene tiempo, entra a la universidad, se casa, los hijos. Uno ve hermanos que están hoy aquí de 50 años con toda salud. En 20 años, hermano, ni leer va a poder. ¿Sí? Hermanos que están aquí, no sabemos si en 10 o 15 años estamos celebrando su funeral. Porque así es la vida, hermanos. Y si nosotros no redimimos el tiempo, cuando querramos servir al Señor va a ser demasiado, ¿qué? Tarde. ¿Sí? Hermanos que hoy están gozando de salud, hermanos, yo les digo. ¿Sí? Hermanos que le dicen a uno, hermano, yo quisiera la reunión, pero no puedo, no me puedo parar de una cama. No tiene tiempo, no tiene salud, ya. Sus días pasaron. O sea, no desperdicie su tiempo, mi querido hermano y mi querida hermana, porque la vida se va. Que nosotros podamos dedicar los años que Dios nos dé, sean muchos, sean pocos, al servicio del Dios verdadero. Me dijo un hermano, yo he visto una escena tan triste, hermanos. Un hermano que ya en una iglesia muchos años, ya es un anciano en el Señor, me dice, gente trabajando y esforzándose, cuando llegan a un punto de su vida que ya creen que lo alcanzaron, se mueren. Y el esfuerzo solo fue para cosas temporales. Terrible, ¿no, hermanos? Trabajaron para algo que ni podían disfrutar porque lo que es de este mundo no se disfruta. Ojalá nosotros podamos trabajar para Dios, hermano. Servir para Dios. Porque ese trabajo, sí es un trabajo que tiene, ¿qué? Fruto eterno. No se deje engañar por este mundo, hermanos. Porque este mundo nos va a decir muchas otras cosas diferentes. Mientras nos roba la vida, nos roba las fuerzas, nos roba el tiempo que debería ser para lo eterno y lo verdadero. Entonces tenemos en Tesalónica, en este capítulo, 4 aspectos importantes. La actitud con que ellos recibieron la palabra, el efecto de esa palabra en sus vidas, cómo ellos recibieron esa palabra y se mantuvieron en medio del sufrimiento, y cómo esa palabra que creció en ellos y dio mucho fruto. Hermanos, que nosotros podamos ser como esa iglesia, que nosotros podamos ser una iglesia que ame la palabra, hermanos, que reciba la palabra, que tenga disposición a escuchar la palabra. Una iglesia llena de confianza, de fe, de ideales cristocéntricos, una iglesia que tiene una visión, que sabemos que estamos de paso, que vamos por lo eterno, que sabemos que tenemos una misión en este mundo, y que también seamos cristianos dispuestos a sufrir. Hermanos, las causas nobles tienen un sufrimiento, y si no vamos a sufrir, seguramente vamos a quedar rápidamente en el camino. Dios nos dé esa confianza de gozarnos y de sufrir por Cristo. Y Dios nos permita dar mucho fruto. Que de aquí a unos años podamos decir, oiga, mire este hermano cómo se convirtió de los ídolos a Dios y su fe ha crecido, y mire cómo Dios lo está usando, mire cómo Dios está bendiciendo, mire esa familia, mire esa jovencita, mire esos hermanos. Mire. Que esta palabra traiga un impacto, hermano, que esta palabra despierte nuestros corazones para ser una iglesia viva que dé fruto para el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que siempre es viva, que siempre es útil, que siempre es buena, Señor. Oh, Señor, que tu palabra nos despierte, Señor. Que tu palabra nos avive, Señor. Que tu palabra nos lleve a ser ese pueblo que tú quieres que seamos, Señor.
Ese pueblo fiel, consagrado, maduro, fructífero, Señor. Ese pueblo que da fruto para gloria de tu nombre, Señor. Ese pueblo que te sirve, Señor. Ese pueblo que te ama, Señor. Ese pueblo que se deleita en ti, Señor. Ese pueblo que hace que tu nombre avance por toda la tierra, Señor. Mira cuánto necesitamos en nuestros días, Señor. Iglesias como Tesalónica, Señor. Cristianos como los tesalonicenses, Señor. Llenos de amor, llenos de fe, llenos de servicio, llenos de frutos, Señor. Cristianos sufridos, santos, entregados a ti, Señor. No nos dejes perder nuestra vida, Señor. No nos dejes desperdiciar nuestro tiempo, Señor. No nos dejes menospreciar tu sacrificio, tu evangelio, Señor. Sino por el contrario, ayúdanos, Señor.